Continúa el proceso en las comisiones de postulación para integrar Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, y esto no está exento de polémica. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Postuladora, pero antes los dejo con la nota del día. El sábado, la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia dejó fuera a 37 de 46 candidatos que buscaban continuar en el proceso. 6 profesionales más fueron eliminados de manera automática por no presentar pruebas de descargo. 31 profesionales fueron excluidos por incumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, dentro de ellos el juez Miguel Ángel Gálvez y la jueza Erika Ifán, por quienes un grupo de guatemaltecos presentó una carta como rechazo. Encuentro poco válido los argumentos que presentaron los comisionados para excluir a ambos. En el caso de la jueza Erika Ifán se ve un precedente con otro juez que también incurrió en los mismos errores y a él sí se la dejaron pasar. Y en el caso del juez Gálvez, yo considero que se estiró demasiado la interpretación del Código de Notariado para poder excluirlo legalmente, porque el acta sí cumple con los requisitos que la ley establecen para el efecto. Los comisionados aceptaron las pruebas de descargo de 9 abogados. La lista final de candidatos, que será publicada este martes, incluye a 222 profesionales. De esa lista, los comisionados deberán entregar una nómina de 26 candidatos a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, que deberán entregar al Congreso, donde se elegirá a los 13 que conformarán la próxima Corte para un periodo de 5 años. También hubo una discusión entre los comisionados por la fecha en que se deberá entregar la nómina, ya que algunos piden que sea el lunes 23, día en que vence la entrega del listado. Por ello, el presidente de la comisión les dio un ultimátum. Si no llegan a algún acuerdo, si llegan a algún acuerdo, yo me atengo al acuerdo que lleguen. Pero si no llegan a algún acuerdo, el sábado convoco a la reunión y quienes no están presentes los voy a denunciar. No nos engañemos y no tapemos el sol con un dedo. Tenemos intereses y eso es lo que nos está entrampando con claridad. ¿Por qué? Varios de los que están aquí presentes han presentado su expediente en salas de apelaciones. Con información de Andrea Domínguez e imágenes de María René Barrientos, por una Guatemala en paz, Antonio Iscot. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Postuladora. Volvemos a este procedimiento que se está llevando a cabo en la Universidad Mesoamericana, en donde se reúnen los comisionados para integrar la nómina de Corte Suprema de Justicia y también los comisionados para integrar la nómina para candidatos a Sala de Apelaciones. Como ustedes ya veían en la nota, pues están caldeando los ánimos porque ya está pasando el proceso de calificación. Los plazos, el cronograma y todo esto genera siempre controversia. De eso hablaremos esta noche. Y para profundizar en el tema, tenemos en el estudio con nosotros a Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Y por este lado... Daniel Geri me llamo. Muchas gracias. O sea, 3 años, ¿cuánto llevamos? 4 años de Sin Filtro y hay que recordarle cómo me llamo. Esto pasa, la vez pasada le dijiste este es un país de crisis. Se me ha quedado mirando como diciendo, ¿y tú quién eres? La vez pasada te llamó Philip, ¿verdad? Daniel Geri, a su servicio, al de usted y al de todos ustedes, queridos televidentes. ¿Ves cómo a veces pasan estos momentos, Daniel? Es para hombre, que, si ya para lo que visto, recuerdes. Lo que pasa es que siempre los pasas conmigo, siempre sea mía que me cambies el nombre, ¿no te acuerdas? Cerradas las quejas, vamos al tema de la noche, SF Postuladoras, y comencemos con este proceso que ya sabemos genera polémica porque algunos candidatos ya han quedado fuera, por lo que algunos califican como meros formalismos. ¿Qué está pasando y cómo vemos este proceso? Storm. Bueno, principiemos por la Constitución, ¿verdad? 215, 217 establece comisiones de postulación, luego hay una ley específica de comisiones de postulación del 2009, que es esa ley, la 12-2009, y esta pues establece cómo se dan los procesos, representación en una comisión de postulación de el Colegio de Abogados y Notarios, de los decanos y también, digamos, hay representaciones, es una decisión colegiada en términos, para decirlo de una manera,
En el caso de los decanos, pues ellos por default, ¿verdad? Ya entran a las comisiones, integran las comisiones de postulación. Los rectores de las universidades, solo para elegir quién de los rectores va a dirigir o va a ser el secretario presidente de la comisión de postulación. En el caso de la comisión de postulación para la Corte Suprema de Justicia, como se establece en 215 y 217 constitucional, es en esta oportunidad es el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en el caso de los Cortes de Apelaciones es el rector de la Universidad Mesoamericana, el doctor Félix Serrano. Digamos, ese sería el proceso resumido de cómo se integra una comisión. ¿Cuál es el resultado de la comisión? De la comisión que está integrada o que está dirigida por el rector Murphy Pais, ahí saldrán 26, una propuesta de 26 para el Congreso de la República. Todas las propuestas salen hacia el Congreso de la República. Y de las representadas, las personas que entraron a Corte de Apelaciones, saldrá una lista. Esa va a ser bastante grande. Es de 200, alrededor de 200 candidatos en la nómina. Creo que ahorita, y eso depende de cuántas cortes de apelaciones hay, se abren nuevas, ahora, el sistema y todo eso. A ver, estamos en un proceso de calificar expedientes y ya esta fase genera controversias también. Sí, de entrada, por ejemplo, pues todos pueden participar si llenan los requisitos, ¿verdad? Pero aquí la gran duda es que se ha visto que jueces muy experimentados, jueces con una trayectoria, estemos o no estemos de acuerdo. Lo que sí tenemos que reconocer es que tienen trayectoria, tienen experiencia, saben exactamente, o sea, el siguiente paso de ellos sería estar por lo menos en las comisiones, en una magistratura, digamos, pero ya no de Corte de Apelaciones, sino en una magistratura de, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí es donde empieza el merengue, porque el Colegio de Abogados tiene sus grupos que van a forzar a ciertos, ¿verdad? Y los otros tienen sus grupos, los decanos son presionados, y entonces empieza una presión política. Este proceso había grupos que los manejaban con poca sutileza y casi muy abiertamente. Precisamente el rey del tenis era uno de los más conocidos, pero no es el único. Okay. Y está fuera de eso, pero ahora parece que hay grupos hasta más poderosos. Por eso, y donde se da más esto es en el Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados es donde, como es por elección, hubo cantidad de planillas esta vez, y de esto salieron algunos representantes y todo el mundo. De hecho, Prensa Libre va a un excelente análisis de quién de los que están participando en las comisiones de postulación ha llegado, ¿verdad? Entonces lo separaron en 4 grupos, ¿verdad? ¿Dónde está así, cuál decano iría hacia cuál lado y todo eso. Yo siempre he sido bastante crítico, primero, qué están haciendo los decanos ahí y los rectores también, y segundo, que al final el proceso que se vio, la gente tuvo una visión de ser un proceso un poquito más transparente, porque estaban decanos, porque estaban representantes del Colegio de Abogados, estaban representantes de los rectores, estaban representantes de la Suprema, estaban representados ahí muchos, muchos intereses, hay que decirlo al final. Iba a ser más transparente si iba a balancear entre ellos. Pero lo que ha resultado es un vil y cruel mercado. Lo que ha resultado es básicamente una agencia de empleos. Lo que ha resultado es otra cosa de lo que se tenía pensado. De hecho, la CICIG en sus propuestas constitucionales en la parte de justicia propuso directamente que se eliminara este sistema de votación. ¿Cómo ha estado el proceso de calificación de expedientes, que es esta primera fase, Daniel? Ya vendrá calificar por la ponderación que han determinado en la comisión a cada uno de los candidatos, pero esto ya ha generado polémica, controversia, porque según algunos están buscando formas de excluir a ciertos candidatos en esta primera fase, y lo han logrado. Bueno, eso yo creo que está muy claro, ¿no? No sé si eso lo puede cuestionar nadie. Otra cosa es que tanta legitimidad le das a esa parte del proceso. Está claro que se tienen que cumplir una serie de formalismos, pero creo yo que el fondo de la cuestión, que es seleccionar a los mejores, pues no depende de que si tiene un punto o una coma o si incluyó una cosita. Yo creo que serían
mientras la forma no sea de fondo, vamos a decirlo así, o sea, no se cumpla directamente un requisito, no debería ser motivo de descarte para ninguno de los casos, no, ni los casos de Aifán y Gálvez, ni los casos digamos, de otra clase de candidatos que han podido cometer errores y que uno los colocaría del otro lado del espectro, si vamos a ponerlo así. Entonces, me parece que el formalismo lo que hace es dar una ventana a descartar a gente que no se quiere tener ahí, y eso no deja de ser pues mafioso y mediocre, porque no atiende al fondo de la cuestión. ¿Le resta legitimidad al proceso de estar calificando expedientes y de llevar a los mejores al Congreso de la República? Un proceso como este, por favor. O sea, aquí tú ya tienes, tenemos tan claro lo que pasó en 2014. Está tan claro. O sea, quien quiera cuestionarlo, quien quiera negar que eso fue un acuerdo entre líder y PP para repartirse un botín determinado, líder y PP que estaba llenísimo de mafiosos, y que se negoció esto fuera del Congreso, teniendo en cuenta que el PP y líder tenían unas bancadas que eran disciplinadas a través de champurradas, es decir, pagos directos. Yo creo que hoy por hoy una de las últimas denuncias que plantea CICIG es una donde hay una declaración incluida de Valdizón, donde se explica cómo es que funcionan esta clase de procesos, y el proceso es un chiste. O sea, estamos viendo una puesta en escena en este momento, y que la verdadera acción va a ocurrir en otro lado. ¿Quién quiera defender un proceso? Que ya ocurrió en otro lado. Que ya hay acuerdos, ¿crees? Obvio. Obvio, es que, no, por favor. No, eso ya está. Actúa sorprendido. Dios mío. Como que no sabías. No me digas. Actúa Felipe. Hay un momento fantástico, por si quieren ver una recomendación cinematográfica, una escena en la película Casablanca, donde está el gendarme que se dedicaba siempre a ir al bar de Rix, que es el protagonista de la película, a jugar, digamos, y hay un momento que hay una redada en otra parte de la escena, un tipo que estaba siempre ahí, y decía: Dios mío, estoy que no me lo creo, aquí se juega, ¿verdad? Si tú estabas jugando hace media hora. Pues esto está parecido. Actuamos todos sorprendidos. En serio hay acuerdos con este sistema tan prístino, donde incluyes colegio de abogados que se dedican a ganar las elecciones, como sabemos que se dedican a ganar, con todas estas distintas universidades que tienen básicamente facultades fantasma, con toda esta red de intereses que se manejan entre distintos grupos del gremio de abogados. ¿Nos va a sorprender que no haya conchaveo y chanchullo en medio de este proceso? Por supuesto que lo hay, por supuesto que lo hay. Si ya de por sí que el Congreso tenga que elegir cortes de apelaciones es una vergüenza de nuestro sistema, es insostenible. No hay sistema que funcione democrático en ningún país que tenga un sistema que digamos que incluya algo como esto. Tienes muy poquita carrera judicial y las cortes de apelaciones las deciden en Congreso, los mismos que intentaron cambiar el Código Penal el 13 de septiembre de 2017. Se van a cumplir solo 2 años de esto. Son los mismos los que van a decidir sobre cortes de apelaciones, con todo el retahíla de casos que tienen muchos de ellos. Van a decidir quién ve en una de las últimas instancias, quién ve los casos. ¿Cómo se puede defender un sistema de justicia así? Bueno, es imposible. Vamos a la pausa y vamos a tratar de seguir analizando qué va a pasar con el sistema de justicia, con las condiciones actuales y este proceso que se lleva actualmente en las comisiones de postulación. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, SF Postuladora, la etiqueta de la noche. Estamos hablando de este proceso que se lleva a cabo actualmente en las comisiones de postulación, en la fase de calificación de expedientes, que es un filtro donde ya han quedado algunos de los aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones. Lo decíamos en el bloque anterior, hay serias dudas de la legitimidad del proceso y de que, bueno,
se habla de acuerdos bajo la mesa y que poco tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento mira, allá en la Lo Mesoamericana. que estamos viendo nosotros es el proceso formal. ¿Verdad? Es casi como, para poner un ejemplo paralelo, la Contraloría General de Cuentas, que llega a ver un montón de papeles después que ya hubo sobrevaloración y todo eso, entonces son como una cuestión eminentemente forense, ¿verdad? Una auditoría forense. Todo lo que estamos viendo ahorita no se dio ahorita. Los acuerdos ya fueron hechos. Y ya fueron hechos a partir de elecciones de la forma como, digamos, está constituida la comisión de postulación. Por ejemplo, para la Corte Suprema, la forma en que está ahí. Entonces, todo el mundo se dedica a presionar a los que tienen que elegir, ¿verdad? Entonces, mira, aquí va un candidato tal, nos interesan estos tres, mira, estos cuatro, no podemos cuatro, solo tres. Bueno, démosle pues. Hablabas de operadores que en otros momentos incluso les gustaba llamar la atención. Yo creo que ahora son más discretos, pero que ahí están. Porque ya vieron qué le pasó al rey del tenis. Claro, estos estarán en estos momentos también negociando cómo se va a repartir el pastel y en manos de quién va a quedar la justicia. Fíjate que lo primero que negocian es quién definitivamente no va. Que llueve, truene, relampaguee, baje Dios, baje el dedo, el Satanás, Belcebú, este no va, ¿verdad? O esta no va. Punto. Eso es lo primero que se acuerda. Dentro de los que van, entonces ya se empieza la discusión de quiénes sí van. A mí me preocupa y hasta me molesta mucho que los decanos estén ahí y los rectores estén ahí. Esa no es la función de decanos y rectores. Bueno, lo es según la ley, digamos. Bueno, no, lo dice la ley, pero en términos reales, ellos deberían estar en sus facultades, deberían de estar viendo, viendo el beneficio de sus estudiantes. Lo hemos dicho muchas veces. Pero lo que se pretendió con este modelo era despolitizar el proceso. Pero si lo entregas, pero surgió lo opuesto. Ahora es más pero digamos, politizado. despolitizas una parte del proceso para depurar y para entregarle al Congreso ya una lista con supuestamente, o sea, después una lista que se da después de un proceso despolitizado. Y lo que consiguieron al final es politizar las universidades. Pero vamos a ver, ahora una lista despolitizada al Congreso, ¿y a qué llega? A políticos. O sea, muy virgen podría llegar esa lista, pero le llega a los políticos. Ahí se fue la virginidad. No que ya llegara virgen, nunca va a llegar virgen en esa lista. Pero me estaba preguntando aquí en cuál era el artículo donde establece eso, 215 de la Constitución. Una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, eso es para Corte Suprema. ¿Quién la preside? Por eso es que preside una comisión el rector Serrano y otra el rector Murphy. País. Los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país. Todos los decanos están ahorita dedicados solo a comisiones de postulación. Luego, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. O sea, ¿cuántos? 13 creo que salieron esta vez. E igual número de representantes electos por los magistrados titulares de las Cortes de Apelaciones y demás tribunales que se refiere el 217. Aquí está hablando de un artículo, 2 artículos adelante. ¿Verdad? La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión, que ese es otro merengue. No solo, ahorita está la fase de revisión de papeles. ¿Presentó esto? Sí. ¿Presentó aquello? Sí. ¿La fotocopia no sé qué? Sí. ¿Certificó no sé qué? Sí. ¿El DPI? Sí. Yo creo que precisamente al juez Gade lo sacan por el DPI, ¿verdad? Una que no iban en la misma hoja la fotocopia y la certificación, y entonces era una cuestión así, fuera, ¿verdad? Y el plano también. Pues tal vez ese es el más conocido, pero habrá muchísimos que siendo muy buenos perfiles para magistrados ya están fuera. Están fuera en ya están fuera en la fase y por cuestiones eminentemente, digamos, pues, pero por eso te digo, el primer acuerdo es quienes no van, el segundo es dentro de cada grupo empiezan a presionar tres, estos dos. ¿Qué pasa si ya existen acuerdos con la calificación, que es la siguiente fase en donde se va a ver el valor académico, profesional y el ético? ¿Qué va a pasar? La honorabilidad. Y que va a ser la calificación un poco más pública. A lo mejor ahí entiendes qué es lo que pasa en este proceso. O sea, eliminarlo de una forma puramente formal, valga la redundancia, te libra de tener que hacer algún bochorno en la siguiente fase donde hay una puntuación.
Sí. O sea, entonces, es más si tú difícil. no querías a Gálvez o a Ifán en ese proceso y sabes perfectamente que las tablas de graduación les van a beneficiar a ellos, que tienen experiencia, trayectoria, conocimiento y demás, entonces mejor los quitas buscándoles cualquier cuestión formal. Y las dos cosas que a ellos les buscaron son ridículas, o sea, son para echarse a reír durante muchísimo tiempo. Luego te contestan huizaches, porque realmente es lo que hay en este país. Eso es el 90% de los que se dicen abogados, son leguleyos, huizachiles, los pobres. Te vienen con estas explicaciones hiper ultra formalistas sobre qué dice no sé qué código y qué son absurdas. Todos sabemos que si nos ponemos así le vas a encontrar a cada expediente alguna tontería que va a hacer que lo votas. Entonces lo que tienes que ver en todo este proceso es un proceso político. Realmente aquí no hay un proceso técnico jurídico. O sea, los colegios de abogados, sobre todo las facultades de universidades que no tienen estudiantes, o incluso las facultades Pero que por ley integran la comisión. Que por ley integran la comisión y que crean la facultad de Derecho para estar ahí, o incluso decanos o, digamos, cierta política universitaria en alguna de esas universidades, está toda politizada. Todo está politizado. Entonces el proceso va a ser político de principio a fin, o politizado de principio a fin. Es político en el sentido que se está eligiendo los miembros de un poder muy importante, que es el Poder Judicial, pero está politizado y digamos las características técnicas son realmente menores. De todo ese listado que va a llegar al Congreso, imagínense la elección de unos y otros, o sea, eso sí va a ser completamente político. ¿Qué va a pasar en los días que se ha convocado la comisión de postulación para aceptar tachas, en donde se publican los nombres de quienes han pasado este primer filtro? Y bueno, organizaciones de sociedad civil o cualquier ciudadano puede presentar una tacha y la comisión la examina, la recibe o la descarta. Pero también tiene la otra oportunidad de presentar. Hay una fase de prueba de descargo también. De descargo, sí, o sea, va a tener ciertos días para decir, hay una tacha contra el candidato 1677, entonces el 1677 llega y presenta sus pruebas de descargo. Pero aquí es tal vez lo que decía Daniel, que en esta fase, digamos, con las tachas y todo, la calificación de la tabla de gradación, aquellos que están muy señalados no iban a pasar, pero también los que estaban o tenían mucha popularidad tampoco. Vamos a quedarnos con los que están en medio, con los grises. Ahí es más difícil, porque digamos, a los que no van a pasar y por acuerdo no pasa porque los no vetados, pasa, digamos. Es bajo el principio de una culebra se mata cuando es lombriz. Si llegan a la siguiente fase, ya creció la lombriz a culebrita, entonces ya por lo menos puede hacer algo. Pero ahorita, ¿qué es lombricita? Por lo menos en el proceso inicial, ¡juas! ¿Verdad? De una vez los cortan. Así es esa cosa. Y, hay que entenderlo, digamos. Aquí no hay mucha cuestión técnica, es simple y sencillamente una decisión política de quiénes van y quiénes no van. ¿Quiénes van y quiénes no van? Es que depende a quién le interese a la UNE aquí, o quién del colegio puya por este lado, o otros grupos de abogados interesados puyan por el otro, se van aquí y fíjate que aún puede ser aquello de nosotros tenemos una tacha para tal, ¿verdad? Entonces, quítese o le sacamos la tacha. Las tachas van a sacar a varios si no presentan pruebas de descargo. Ahora, el tiempo que se tiene también es bien corto. De hecho, si en el reporte inicial vimos al rector Serrano de la Universidad Mesoamericana dando ultimátum, básicamente. Bueno, y llama mucho la atención la declaración porque se dirige a los comisionados de Corte Suprema de Justicia y les dice, bueno, recuérdense que algunos de ustedes son candidatos de la otra comisión. Correcto. Los voy a denunciar si no cumplen los plazos. Hay un forcejeo, hay un pulso. Lo cual la ley lo permite, pero ya la ley específica de comisiones de postulación. Porque es obvio que él quiere llegar o ir con los tiempos que establece la norma, que establece la ley. Esa fue una discusión que ya tuvimos aquí, precisamente un lunes estuvimos aquí, digamos, las posiciones este Congreso elige la Corte Suprema de Justicia y elige pues, también los magistrados de sala de apelaciones. Ok. La otra posición es
empújenlo lo más posible para que sea el próximo Congreso el que elija, porque el Congreso de ahora tiene tantos diputados acusados y que les quieren quitar el antejuicio, que son los mismos que tienen que elegir a los magistrados de la Suprema y a los magistrados de apelaciones, que son al final los que los van a juzgar ya el próximo año, porque muchos de ellos no van a ser diputados, no fueron reelectos, y entonces ellos estarían viendo su conveniencia si ellos hacen la elección en este año. Entonces, hay como un debate. Hay un gran debate, y creo que quienes quieran que lo haga el próximo Congreso podrían empujar eso a partir de... Y lo importante es quién es, si lo quieren los miembros, los magistrados de la CC, que lo vea el próximo Congreso o lo vea este. Ellos lo va a ver el próximo el ellos otro año. Tienen en sus manos eso. Y la verdad es que... Y Tribunal Supremo Electoral también, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Sí? Pero hay tres magistrados en la CC que, digamos, hicieron una serie de jugadas políticas apoyando a la CICIG y demás, que yo creo que hoy se sienten que están un poquito fuera de juego. Y que, obviamente, a partir de 2021, que termina esta CC, van a tener que lidiar con una situación política que quizá no les favorezca demasiado. Complicada. Entonces ahora sí van a tener, por lo menos esta es una de las últimas armas que tienen para tener una incidencia en el sector justicia. Tener apelaciones y tener Suprema. Pues tener algo que decir, no digo que lo tengan ellos, pero tengan algo que decir en quién y cómo se integra eso. Entonces si tienes tú en tu mano la posibilidad nuclear de decir esto no se han cumplido el botón nuclear de los plazos. Claro, que es decir, voy a volver el proceso lo voy a llevar a una etapa anterior, pues los incentivos políticos de esos tres yo creo que están bastante alineados a o negocias ahora algo en este proceso o lo tiro para atrás. En el momento que lo tire para atrás, con que sea un mes, ya lo tiene que ver el siguiente. Ya lo conoce la otra legislatura. 2 mesecitos, mes y medio, lo tiene que ver el siguiente Congreso. Entonces, los que están, obviamente, los diputados que están ahora, sobre todo, ¿cuántos son? 103, 104, que no se reeligieron. Están esperando eso como agua de mayo, diciendo, bueno, yo que estoy perdiendo una cuota importante de poder, puedo tener algo que decir sobre el sistema de justicia para el siguiente. Aunque también creo que ahí están fallando en una interpretación, y es que va a pasar, o puede pasar, lo que pasó en 2016, digamos, que las Cortes las había elegido Baldizón y Sinibaldi, pero cuando vieron cómo venía la ola, se lavaron las manos y empezaron a pasar ante juicios y de todo. Acuérdense, eso es aquel contexto igual. Aquel contexto 2016. Pero viste, esta Corte igual ha dado bandazos para ambos lados. Porque volvía otra vez a estar en las manos en 2019 del actual Congreso. Sí, pero no tener la plaza llena. En el 2016 veníamos de esa ola de plaza llena. Hoy no tenemos Lo que plaza. pasa es que no hay que malinterpretar. Cuando yo te elijo a ti, y yo dejo de ser diputado, tú estás ya dentro de tus 5 años y a rey muerto, rey puesto. Sí. O sea, obedeces más a las relaciones de poder de 2020 que las relaciones de poder de 2019, que es donde te eligieron. Igual que en 2016 se obedecía más a las relaciones de poder en 2016 y no tanto a las relaciones de poder de 2014. Yo creo que eso pasa y es una verdad universal. Va el sistema de justicia, como parte del engranaje de nuestro sistema, va a responder más a las relaciones de poder del momento que las relaciones del poder de cuando se eligió. No hay lealtades, solo intereses, ¿verdad? Y el interés va a ser el de 2020 y las lealtades de 2019 y ahí, digamos, se les olvidó. Algo tienes que decir, obviamente si los eliges tú. Pero si crees que vas a tener control porque tú fuiste un voto que eligió a la CSJ o a Corte de Apelaciones, creo que estás un poquito equivocado. O sea, respondes mucho más a los que van a seguir teniendo poder en 2020 que a los que tuvieron poder en 2019. Claro. Vamos al corte, regresamos con más SF Postuladora. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Postuladora, pero también han ocurrido otras noticias este día en nuestro país. Una de ellas es lo que confirma la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, otra orden de aprehensión en contra de quien, bueno, del que fuera,
ministro de Comunicaciones y ex candidato presidencial del extinto Partido Patriota. Estamos hablando de Alejandro Sinibaldi. En esta ocasión por el caso de Transurbano en la contratación de seguridad para ese sistema de transporte. ¿Sigue Alejandro Sinibaldi acumulando órdenes de aprehensión? Pero también nos recuerda el papel que tenía este ex candidato presidencial, figura fuerte del Partido Naranja en ese entonces, y también la influencia que tenía en la elección ¿de qué? De las Cortes. Es que esa fue una división. Esa era era compadre hablado. Una jugada de ahí dos. es donde estamos, Era hablando líder. de lo que pasó en Pero 2014. Pero no ha variado. Regresamos a Vamos ver, 2014. el punto es un déjà vu. Si miramos, estamos viviendo. Ahora, ¿quiénes serán los tiempos- Alejandro Sinibaldis y los Manuel Valdizón de ahora? Ahora están más escondidos porque ya vieron lo que les puede pasar. No hay. No hay. así. Ya no hay así. No, pero No el grado de bien. centralización que se llegó a tener en ese momento. Y yo ahí remitiría al caso que se ha venido a llamar subordinación del legislativo al ejecutivo, que es el caso de las champurradas. ¿Cómo garantizabas disciplina en el voto? A través de estos brochas, que eran los que estaban en la esquina del hemiciclo, que se encargaban de pagarle a los que estaban en su línea. Y le llamaban esas mochilas con fajales así de billetes, y por eso, de repente tenías leyes que en cuestión de media hora se pasaban con 106 votos. ¿Se creen ustedes que ese consenso se consigue automáticamente en esta clase de congreso si no hay... Hubo una ley, no recuerdo cuál, pero hubo una ley que pasó, creo que 45 segundos tardaron en aprobarla. ¿Cuál era? Ahorita no recuerdo, pero sí hubo una ley. 45 segundos está complicado. Se midió y lo que se criticaba era el acuerdo que habían alcanzado. No, ahí era tienes, demasiado los ejemplos rápido. que tienes Oder-Vestigo, que básicamente Sí, en un entonces, día de urgencia nacional porque se solo fue pasan la pregunta leyes de cuántos que van no ya se tenían justifica, mayoría calificada. que no se justifica técnicamente que pase por urgencia nacional. No se justifica. Pero mira, con Sinibaldi regresa. Sinibaldi es como, para ponerlo más sencillo, es como el retrovisor del carro. Digamos, ahí estamos viendo otra vez el camino que ya pasamos. Y lo volvemos a pasar otra vez. Pero lo que sí mencionaba Daniel es que es más difícil identificar ahora estas figuras que Por concentraban supuesto. las negociaciones. Porque ahora, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Cuando estaba concentrado en un actor, era fácil señalar a ese actor. Porque se veía... Conste que este actor tenía 40, 50 personas moviéndose y así siendo operando. Rebobinemos a 2014, se veía un Manuel Valdizón fuerte, candidato presidencial que seguía la línea de sucesión, el famoso te toca, y a un Alejandro Sinibaldi que pudiese haber quedado en segundo o tercer puesto, pero que es a lo se que le veía apostaba. en la siguiente elección Que, como por cierto, el delfín. Por cierto, sí, eso es lo que estaría pasando hoy seguramente. Estaríamos con Valdizón entregando el poder a Sinibaldi. O sea, por lo menos en un escenario relativamente factible, sí, no hubiese hecho lo que hizo en 2015. Gracias, sí. Ahora, bueno, entonces, teniendo en cuenta que no existen estas dos figuras, pero que las negociaciones continúan, ¿qué incidencia se puede hacer desde Lo que fuera pasa es que vuelves a lo mismo. No tienes esa clase de disciplina en la parte política. Ajá. La parte política es la que es la que estaba unificada. Una vez que tú tenías a estos dos entidades, que... llámalo líder PP con sus respectivos liderazgos. Que coordinaban el los líder votos. es Valdizón solo, en el PP era Valdetti, OPM y Sinibaldi como tríada. Una vez que este grupo y este individuo son capaces de encontrar un acuerdo, ahí tenías tus cortes. Y lo que sabemos es que se habían repartido el poder. O sea, sabemos, esto es una cosa que yo no me voy a cansar de repetirla jamás, sabemos que el que iba segundo en las encuestas a principios de 2015 le pasaba dinero al que iba primero en las encuestas en 2015. ¿En qué país democrático ha pasado eso? Que me expliquen. ¿En qué país democrático el que va segundo, que es ministro de Comunicaciones del gobierno anterior, financia al que va primero? ¿Qué clase de acuerdo es eso? Y es el acuerdo mafioso, la estructura mafiosa que estaba consolidándose, subordinando el Ejecutivo al Legislativo, pagando bien sobresueldos a diputados que se llevaban sus 50.000 de este, 30.000 de este, 20.000 de este y unas mensualidades bien bollantes, y a cambio eran muy disciplinados a la hora de votar. Y tú, cuando se ponían de acuerdo esta estructura que la destrozó todita entera a CICIG, la estructura de arriba, digamos, Sinibaldi, Valdetti, Valdizón y toda esta mancuerna que ya se había puesto de acuerdo en repartirse el papel en este periodo y en el siguiente,
70-30 tú ahora, después 30-70 cuando yo esté en el poder. Esa es la que eligió las Cortes, esa es la que está en ¿Pero 2014. crees que hay en este momento todo ese esfuerzo de coordinación para volver Pero a no, elegir la una parte corte política no tienes regresiva? esa unificación. No tienes. Hay muchísima más fragmentación en la parte política. ¿Y eso a quién beneficia? Esa fragmentación de estos operadores. La dispersión de operadores. Lo que pasa es que ahí va a ser muy difícil llegar a grandes acuerdos, aunque obviamente sabemos que por lo menos para garantizarse impunidad, eso que se ha venido a conocer como el pacto de corruptos, o el núcleo duro del pacto de corruptos, los que eligieron la Junta Directiva en los últimos dos años, creo que se pueden poner de acuerdo en por lo menos unos nombres básicos para garantizar, entre comillas, con las salvedades que hacíamos el segmento anterior, el siguiente periodo, digamos, y que puedas tener cortes de apelación que no se salven a Galdámez, que el pobre se va a ver sin inmunidad en enero y se va a encontrar con unas cortes que obviamente le van a llegar a proceso. En este momento hay contrapesos de esos operadores políticos para integrar una corte que por lo menos sean... Mira, los intereses están muy claros. Digamos, en términos de que yo creo empujando su grupito, cada quien está empujando. Si hay grupos, yo creo que en este momento hay unos grupos más debilitados que otros, y otros que pueden empoderarse. Por supuesto. En estos mira, ahí no hay vacíos. Claro. Acuérdate que en política no hay vacíos, aunque sea los delincuentes, pero llenan ese vacío. Nunca habrá un vacío ahí. Pero la pregunta iniciaba con Sinibaldi, por la orden de captura. También los viceministros, ¿no? los viceministros solo también. le gana a Valdetti, creo. El pobre Sinibaldi, los de verdad. viceministros también. Porque era no solamente y este es el caso del transporte, ¿verdad? Pero no solo es tiene muchos casos atrás. Yo creo que Valdetti es la única que le gana en el número de acusaciones. No, hombre, Gustavo Alejos también tiene sus 5, 6. Sí, correcto. Gustavo Alejos, correcto. Yo creo que le vienen unos cuantos más. Pero miren, pero ellos están en Guatemala. La diferencia de Sinibaldi es que no está en Guatemala. Pobre, o sea, le pueden seguir sacando 20 más que no está en Guatemala. Sinibaldi tiene un montón, y la verdad es que esto es algo bastante triste. Yo sé que el hombre que es un corruptazo demostrado ya con sentencias, declaraciones, cuentas, sociedades, habló el que fuera su concuño que le hacía la parte legal, habló el asistente. O sea, estamos hablando de un reconocido y conocido corrupto, y ojalá se atreva a volver a Guatemala si quiere a poner denuncias de difamación, porque sería una gran noticia. Pero es un corruptazo de primera categoría. Yo creo que tenemos elementos racionales para decir menudo pedazo de corrupto. Y el pobre lo que tiene son unas cuentas anónimas donde se desahoga, y tiene varias, y se está todo el día desahogando en Twitter y de sus penas, ¿no? Entonces se le ve como ¿Ya encendido, le identificaste por ahí? sacó a la... Sí, hombre, está ahí, pobrecito. Encendido, diciendo, sacamos a la Cici, como si él la hubiese sacado a puro tuitazo. Tiene ahí sus cuentas donde tiene dinero, obviamente, de todo lo que se robó. Le han robado también varias caletas ¿va a regresar? aquí. ¿Lo ves en un escenario? Es que si regresas a la cárcel, o sea, ya tienes tantos golpes que es imposible que te los quites. Él, en su mente perversa, pensará que con todo ese dinero que tiene todavía en cuentas del extranjero puede empezar a comprar cortes de apelaciones, pero quitarse cooptación, quitarse cooperacha, construcción y corrupción. Ya hay declaraciones de los constructores ya está que decían, ya hasta dieron el resarcimiento, ya todo, están construyendo las carreteras. Pero lo mismo con Odebrecht, donde está tan claro, y han colaborado, y tienes a dos colaboradores eficaces que uniéndolo es aún más brutal que Eco y que Monzón. O sea, lo de Annelise Herrera y lo de Juan Arturo Jäger-Lerner te da un caso inmenso de lo que suponía Sinibaldi. Sinibaldi está frito, está fregado, no hay por dónde salvarse. Ya le han extinguido un montón de bienes. De verdad, Sinibaldi, deja ya de molestar. Acepta tu situación, vuelve, habla. No sé, intenta tener unos últimos años con un poquito de dignidad. Eso es lo que no va a hacer. No creo que vaya a regresar. Ni sacando 3 veces a la sí, sesión. pero si ya sabe que él espera, ¿por qué regresaría? Pero cuando ves a alguien tan pendiente de ¿cuál es el incentivo para regresar? Si tú me dijeses que agarra esas cuentas donde tiene algo de dinero, esté donde esté, en Nicaragua o en Marruecos, en Italia, o en Florencia, donde sea que esté,
Ha estado en varios sitios. Yo creo que se mueve con su pasaporte falso por varios lugares. Pero cuando tú ves que da igual el lugar donde esté, el pobre desde sus cuentas anónimas está todos los días tuiteando decenas y decenas de tweets, digamos... Pero ahí sería fácil encontrar dónde está con los IPs de las... Demente, pobrecito, demente, intentando sentir que todavía tiene algo que decir con respecto al sistema político guatemalteco, que va a ganar y que echamos a la CICIG y todas esas pajas que se montan en su cabecita, pobrecito. Le debería dar vergüenza y volver y tener unos últimos años de mínima dignidad, reconociendo lo que hizo, dando más información, no sé, o sea, sería tener un mínimo de dignidad. Ha metido a amigos suyos en problemas, a familiares suyos, ha hecho sufrir muchísimo a su familia. ¿No tienes un poco de vergüenza, Alejandro? Vuelve, hombre, deja de tuitear estupideces. Tiene el camino más fácil Manuel Valdizón en estos momentos, no, que ya está... Es otra historia. Está mejor Alejandro ahí en la oscuridad, aún aunque sea tuiteando, pues, desahogándose. Pero Manuel Valdizón ya en la justicia norteamericana, incluso dando información, ¿no? Correcto. Sí, pues, y por eso es que le han atenuado, ahí tiene atenuantes, ciertos privilegios, precisamente por la calidad y la cantidad. Ojalá que sea mejor que la de Mario Estrada, ¿verdad? De la información que da Mario Estrada. Pero regresando a Sinibaldi, tiene todos estos casos, ¿verdad? Y para quienes no leyeron el caso o pues la mayoría en realidad no han escuchado hay una parte que no es anecdótica porque es real, donde tenían tanto dinero que no sabían dónde meterlo, pero era tanto dinero y el dinero lo sacaban del chantaje que le hacían a las empresas. Le decía, bueno, a usted le damos 15 millones, vale, vamos a pagar, pero eso se puede tardar 3 años y la empresa lo que decía es, págueme ahorita pues, pero le vamos a dar los 15 y usted me regresa 3, ¿verdad? Así era como actuaban estos, ¿verdad? Y entonces la empresa decía, miren, mucha gente lo ha dicho y eso está en testimonios donde decía, mire, le dijeron al juez, mire, es que yo o aceptaba eso o quebraba, pues. Claro. ¿Verdad? Pero llegó un punto en el que tenían tanto dinero que no sabían dónde meterlo. Entonces lo metieron en un carro, en una camioneta. En una camioneta de esas de lujo, ¿verdad? Y la camioneta la fueron a enterrar en un lugar. Uh-huh. Eso lo cuenta. Ahora, todo este dinero poco le sirve para librarse de los problemas que tiene. Incluso la integración de las cortes le sirve. No, pero tiene otro dinerito que está en cuentas, digamos, y que le da para vivir. Bueno, sí, ha de tener como para y pasar billetes de 200, por eso no hay billetes de 200 televidentes, porque la corrupción los jaló todos. El punto es que... El punto me lo vas a decir después del corte. Te quito la palabra, pero te la regreso luego de la pausa. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro y como lo prometí en el bloque anterior, le cedo la palabra a Daniel Herring. Pues no me acuerdo qué es lo que ive a decir, pero que a veces se olvidan las cosas. Pero bueno. No, yo agradecido que no te dijeron Felipe. Programa de Sin Filtro me siento, y que lo sepa la dirección de Prensa Libre de la televisión, me siento ofendido y atacado por el moderador de este programa. Solo porque se me olvidó el nombre, pero bueno, volvamos. Solo dice, como si eso fuera poco, como si no atentase contra mi dignidad y me invisibilizase como persona. Bueno, volvamos. Volviendo, digamos, yo creo que tenemos que aprender a dimensionar, ya se fue CICIG, ya hay que empezar a hablar de nuevos modelos de lucha contra la corrupción, nueva institucionalidad, de cómo seguir este proceso y no revertirlo, pero no va a venir mal que de vez en cuando nos vayamos hacia atrás y veamos, digamos, qué es lo que se consiguió y también que se describa de la mejor manera posible, y hay muchas formas de describirlo, lo tenemos que hacer desde programas como este, desde tertulias en radio, desde libros, novelas, en fin. Yo creo que ahí arte se tiene que meter ahí también, cinematográfico en medio. Contar la clase de sistema que desentrañó CICIG y que todavía en cierto sentido existe, aunque ya no está tan disciplinado como lo que estábamos explicando. Ahora mismo está mucho más fragmentado y esto es un lío muchísimo más grande que el que teníamos en 2015, donde el problema era enorme, pero se estaba disciplinando, digamos, a los actores y centralizando el poder en gran medida.
volver a las historias de Sinibaldi es fascinante. Y es algo que, insisto, hay muchos casos que hay que dejar que presente la Fiscalía la acusación, ver las pruebas, debatir, discutir, pero en el caso Sinibaldi, quien esté dispuesto a defender a semejante mafia, a semejante criminal, y sus a viceministros, semejante psicópata, porque no tiene otro nombre, que venga aquí y que lo haga. A mí me encantaría escuchar a alguien que dice, no, Sinibaldi es un preso político, es un fugado político, que todo esto se hizo por una gran conspiración de vete tú a saber qué comunista en el Secretaría de Estado de Estados Unidos, o a saber qué películas se pueden montar. Estamos hablando de un probado en distintos procesos, ya con 2 sentencias, no sentencias a él porque no se ha podido llevar ante el juez, pero sentencias de gente que se relacionaba con él y que han hablado prácticamente todos. O sea, si uno empieza a ver la lista de todos los que han dicho, sí, Sinibaldi hacía esto, sí, Sinibaldi me dijo que hiciese esto, sí, esto venía de Sinibaldi, en Odebrecht, en construcción y corrupción, y ahora que le acaban de zampar la de Transurbano, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la mafia dirigía las altas esferas de este país y la mafia eligió a las altas cortes. Ahora, ¿qué más prueba queremos que todo lo que se ha presentado encima de la mesa? Digan lo que quieran decir, digan que el modelo, estén a favor de que se haya extinguido, que no se haya renovado su mandato. Está bien, no pasa nada. Pensemos ahora en nuevas formas de corrupción, pero no me vengan a defender a Sinibaldi, no me vengan a defender a Valdizón y no me vengan a defender el proceso de Cortes de 2014, porque entonces sí son unos caradoras de primera categoría. A ver, cuando vemos todos estos casos, Daniel Estuardo, de excandidatos presidenciales de primera línea que están en este momento en procesos, que tienen orden de captura. Veíamos a Sandra Torres en Torre Tribunales, Manuel Valdizón allá en Estados Unidos, Mario Estrada Estrada también en Nueva York, Sinibaldi fugado, prófugo, mejor dicho. Ya nos debería de decir que al menos esa generación de clase política ya no debería estar tratando de aferrarse al poder. La generación tal vez se va a ir, pero las mañas se quedaron, ese es el problema. Bueno, pero yo estoy hablando de una regeneración, digamos, ojalá, política, ojalá, porque estamos viendo acá excandidatos presidenciales de primera línea enfrentando a la justicia, sí. Lo que nos dice que todo ese sistema político buscaba solo agenciarse bienes del Estado. Dos constructores mandan a decir que pedían 30%, nos pedían 30% para que nosotros entonces recibiéramos el pago. El 30% de lo que ya se les debía. Esta era una deuda de arrastre. Eso está ya en tribunales. O sea, y todo eso hasta fue confirmado. Lo bueno de esto es que ya no es el amigo que te cuenta en WhatsApp las ideas, que todos tenemos amigos eso que ya nos han contado historias de Sinibaldi. Tenemos un montón de historias en Sinibaldi, pero ya no es como pre-2015, que tenías todas estas historias y decías, banda de ladronazos, hijos de la Gran Bretaña, que están aquí robándose el pisto de los hospitales y de las carreteras y de todo. No, ahora ya tienes en tribunales está la evidencia, ya están los testigos. Todos estos constructores diciendo, no solo están diciendo, a mí me pidió que le pagase, no, me pidió que le pagase con esta cuenta, a este cheque, de esta manera. Y llegó uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro y contaron todo. Eso en construcción y corrupción. En Odebrecht, hasta un amigo de Sinibaldi, que está ahí que fue condenado finalmente, dice, yo estoy aquí por Alejandro Sinibaldi. Lo dice en su última declaración ante el tribunal. Yo estoy aquí por esta persona. Lees la declaración de colaborador eficaz de Annelies Herrera, que es una maravilla, es espectacular. Ahí se pasa llevando a todo el mundo, hasta citan a Tel Maldana, digamos, cierto, y parte de sus las reuniones. Pero bueno, la cantidad de actores que cita es como una declaración parecida a Monzón. Y haces lo mismo con la declaración de Iger Lerner y dices, ¿qué más evidencia necesitas? Yo aquí, en estos espacios de opinión pública, puedo decir que es un corruptazo, aunque no haya sido condenado. Yo puedo decirlo. Y todo el mundo que tenga 2 dedos de frente y un poco de honestidad debe decir lo mismo. Pedazo de corrupto que era este tipo. Ahora, las prácticas, que es lo que hemos hablado acá, van a seguir como las veíamos en estos testimonios de estos testigos, colaboradores eficaces, en el caso de Alejandro Sinibaldi, en ministerios como el de comunicaciones. Mira, que te contesten 2 personas. Los incentivos son dos los mismos. Dos personas te tienen que contestar. Alejandro Yamatei y Consuelo Porras. Esas son las 2 personas
que hoy, si se juntan y dicen, trabajemos juntos, yo desde el Ejecutivo, tú desde el MP, y vamos a seguir con este proceso, porque mira todos los hilos de los que podemos tirar, mira todo lo que te dejaron cocinado, y con los cambios que sea, con las mejoras que sea, porque seguramente se hayan cometido errores, con los criterios jurídicos, que yo creo que ahí es donde ha estado la gran polémica de los casos de CICIG, cuando ha habido polémica, es por la interpretación de qué delito, no es tanto una interpretación de hechos, es una interpretación del delito que se tenía que imputar a los distintos acusados. Tanto en Ixpisa los hechos no están demasiado en discusión, alguna cosita por aquí por allá, es más qué tipo de delito o qué responsabilidad tenía la Junta Directiva, por ejemplo. En el caso del hijo y el hermano del presidente, era más si tenía que ser un delito o tenía que ser otro, digamos, si era administrativo, o si era penal administrativo o era penal, que claramente era penal, pero bueno. Pero podía haber cambiado, siendo penal, podía haber cambiado el delito y hubiese sido una historia distinta. Ahí se pueden, digamos, tener todo tipo de discusiones y se puede mejorar. Pero esas dos personas son en las que recae ahora mismo todo. Y obviamente esas dos personas hablan con comunidad internacional y le dicen a Estados Unidos, sígueme apoyando para hacer esto, esto y esto, y vamos a seguir con todo este proceso, caiga quien caiga, y vaya que se sigue la lucha contra la corrupción. Ahora bien, estas dos personas van a estar dispuestas a juntarse y decir, sigamos con esto. Esa es la pregunta que hay que hacer. La pelota está del lado entonces de Alejandro Yamatei y de la fiscal Consuelo Porras. Correcto, y Alejandro Yamatei ya dijo que su comisión contra la corrupción iba a ser una autónoma e independiente, ¿verdad? Que tal vez cierta coordinación, no creo que ni cierta coordinación con MP, pero creo que fue claro en decir esta comisión va a ser una comisión presidencial. Pero Roxana Valdetti también tenía una comisión de transparencia. Por Entonces, eso la voluntad política es clave, Estuardo. Y lo que sí puedes hacer es colaboremos, porque yo te voy a pasar un montón de denuncias exactamente, a ti. por eso te decía, O sea, que en cierto momento, ¿cuál va a ser la posición de esta comisión? Esa comisión puede perfectamente tener un convenio con FESI, un convenio con el MP, y le va pasando, mira, yo encontré esto y se ve mal, ahí lo tienes. Y yo creo que para empezar ya tienen las cajas y cajas que le entregaron a la fiscal trabajo general. para hacer tienen ahí con esa información. 60 casos, ¿verdad? Y lo que puedan encontrar. Y esa comisión puede caso trabajar una cosa que se llama prevención de la corrupción, que va a ciertas políticas administrativas, reformas legales y demás. Y si tienes una buena dirección de denuncias, si ves algo raro, denuncia a la FESI y que ellos se encarguen. Con todo el apoyo político de comunidad internacional y presidencia que es el mismo presidente que va a elegir al próximo fiscal general o la próxima fiscal general, o reelegir a la que está. Se puede perfectamente Alejandro Sinibaldi sentar con Consuelo Porras y decir, perdón, Dios mío, por favor, Sinibaldi no, Alejandro Yamatei, ya me estoy confundiendo. Es culpa ¿Ya viste? Es culpa del moderador. Todo por abochornarme públicamente. Lo que pasa es que él no se acordaba de cómo me llamaba, que es distinto. Pero Alejandro Yamatei, ya para finalizar, puede sentarse con Consuelo Porras y decirle, ¿quieres ser la próxima? ¿Quieres tener otros 4 años como fiscal? Sigamos con esto en este camino y colaboremos juntos por aquí. Y vaya que la fiscal, si encuentra que el presidente que la puede reelegir y que la comunidad internacional van en esa dirección, vaya que sí sigue. Por supuesto que sí. Y podría seguir, y seguir muy bien. Y seguir incluso mejor que con CICIG, ¿eh? Podría seguir mejor que con CICIG si existe esa aguerrida voluntad política de todos esos actores. Bueno, solo quería agradecer a los televidentes que están enviando también una página en apoyo a Mario Estrada. Hay una página de Mario Estrada. Creo que Mario Estrada, preso político. Y da perseguido político. Pero también está la de Sinibaldi, ¿verdad? Hay una página de apoyo a Sinibaldi. La abrió Alejandro Sinibaldi, ¿verdad? Sí, supongo que la de Mario Estrada también la abrió Mario Estrada, ¿verdad? Entonces está claro ahí. Qué gente más vergonzosa. Sí tenemos que ver al pasado, de verdad, sí tenemos que ver el retrovisor, sí tenemos que ver lo que pasó. Primero para no pasarlo y luego qué lecciones nos deja. Y con la delegación de Cortes para no encontrarte esta gentuza, que no tiene otro nombre, gentuza, aquí sentados a la par. De repente un día vas a ver, hombre, si es Alejandro Yamatei, o sea, Alejandro Sinibaldi. Y aquí, y ahí está Estrada, y ahí está el otro, y ahí está en la moto, y dices tú, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasó aquí? ¿Se va a regenerar todo ese sistema? Yo creo que depende de actores y de apoyar a los actores adecuados para que no. Y yo estoy convencido que no. Bueno, actores importantes, Alejandro Yamatei, Consuelo Porras, pero también las cortes que vamos a tener.
Y esto. Sí, ahí no tenés Sala. muchas No esperanzas. tengo, yo sigo, hay una parte de mí que sigue teniendo esperanza en Consuelo Porras y en Alejandro Yamatei. En las Cortes no, pero si tienes a esos dos más Estados Unidos, yo creo que se consigue, se saca adelante. ¿Cómo ves el panorama? Aquí en conclusiones, Estuardo. Igual, estos dos son responsables, suficiente trabajo creo que fue asignado ya al MP. Miren, si algo que decía, no, es que no se podía y no sé qué no se podía, por ejemplo, el caso de Sandra Torres, y al final sí se pudo, creo que los otros casos también sí se pueden, pero lo interesante es que cada caso, ahorita no, pero conforme vaya la investigación, va a ser una investigación de FESIPES y de las otras fiscalías, vamos a conocer. Ellos mismos van a tener hallazgos en el camino, así como hicieron en el caso de la línea, ¿verdad? El caso de la línea nace que buscando aquí encontraron otras cosas más interesantes. Bueno, encontraron a Otto Pérez en las llamadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede. Entonces, trabajo es suficiente. Por trabajo no se pueden quejar. Es la voluntad de hacerlo, de decir este va, y este va, y este va, y la cooperación que hay entre esta comisión contra la corrupción y el MP. Veremos cómo se desarrolla esa coordinación. Muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, por el gracias. análisis interesante esta noche. Usted, muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Mañana en lugar de televisión, que se pongan